Bueno, nada más para que se asusten ustedes. Creo que boté la cámara de Camilo y Eva Luna. Estamos grabando en este momento con el celular de Saumet. ¿Qué quiere decir? Que no tengo cámara y que todo el capítulo de este lunes corre peligro. Siendo sábado. Así que si la cámara no aparece, el capítulo acabó de empezar y es este video. Y son 10 minutos míos bailando. Prepárense. No, tiene que aparecer, tiene que aparecer, tiene que aparecer. Me muero, me puedo morir porque hay unos tesoros ahí. ¿Y es un beso de qué? ¿De relájate, tranquilo, que todo va a estar bien? ¿O de un beso antes del caos? Ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Cuando los planes cambian inesperadamente, nos enfrentamos con dos opciones. La primera es resistirnos, aferrarnos a lo que no salió como nosotros esperábamos, y eso es una ruta directa al sufrimiento. La segunda es adaptarnos. No se trata de rendirse, sino transformarse frente a lo que no podemos controlar. Víctor Frank decía, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta semana lo vivimos dos veces. Primero, pensamos que se nos había perdido la cámara con todo lo que habíamos grabado ya, lo que nos obligaba a improvisar. Al final la encontramos y no pasó nada, pero nos abrió la imaginación a lo que podríamos hacer si la hubiéramos perdido. Luego también tuvimos que cambiar todos nuestros planes y nuestros vuelos por la alerta de huracán que había en la Florida. Y esto fue muy frustrante también, pero nos permitió conocer más a fondo una ciudad que no conocíamos a fondo y honrar el esfuerzo que hacían todas las personas que nos estaban esperando en el concierto de Chicago y en el concierto de Nueva York. A veces soltar el control nos abre a nuevas oportunidades. Y en lo inesperado descubrimos caminos que no hubiéramos imaginado. Estamos en Chicago. Habíamos estado en Chicago antes, pero nunca habíamos tenido suficiente tiempo en Chicago como para al menos pasear un poquito. Entonces mis papás que estaban en Miami se vinieron para Chicago también. Don Eugenio, doña Lía. Entonces tenemos 2 noches más. ¡Wow! Mira, Indy. ¡Wow! Estar sentaditos ahí, un matecito. ¡Wow! El río, ¿no? Estaría bueno. ¡Wow! Delicioso. Qué bello. ¿Cómo anda el viento por acá? Del que hablan tanto. Mi amor, ¿qué es lo que más te gusta en esas primeras 24 horas en Chicago? La luz, me parece linda, es como una mezcla entre LA y Nueva York. Mami, ¿estás viendo el reflejo de aquellos? Ay, qué bello, sí. A ver, qué bonito, ¿verdad, papá? Por ahora, parte favorita de Chicago. Los puentes. Los puentes. Qué Estoy de bello. acuerdo. Solamente voy a decir que la gente de Chicago es muy cariñosa. Nos han recibido con mucho amor. Y acá, mi propio sistema de calefacción. Soy un cangurito. Dime. ¿Te duele la rodilla como a Messi, mi amor? ¿Cómo? Ah, mi amor. Qué dolor. Qué lindo, padre. ¿Lo estás moviendo tú? Mi color. O sea, lo estás moviendo tú porque yo no puedo, esta posición no me permite la movilidad. Hola, yo soy Eva Luna. Ah, no, esta es mi mejor amiga, Nicole. Hola, soy Nicole, ella es mi mejor amiga, Eva Luna. Y estamos de gira juntas ¡Ey! en Chicago. Y nos gusta el boba. Gracias por sintonizar. Estamos en un lugar que creo que es muy turístico. Necesitamos algún algún local que nos diga para dónde ir. Camilo quiere helado, un buen helado aquí en Chicago. Estamos recorriendo Chicago, conociendo lugares que no conocíamos. Este es como súper icónico, ¿sí o qué? Se llama The Bean. ¿El frijolito? El frijolito. Sí, amor. El frijolito. Wow. ¡Uy, qué mareo! ¿Quién que está cerquita, Blene, ¿sabes? Indy, mira. ¿Estás viendo, Indy? Mira, mira la mía. Qué lindo. Severo Parche, cuente qué estamos haciendo. Estamos, bueno, ahí está Silvano armando el mate. Silvano, muestra qué está armando. Cosas felices. Buena montaña, amigo. Severo combo esto, vea esto. Vea esta tribu, vea esto. Está hecho de gran fruta. 1, 2, 3, cornudo. verdad, espérate. Venga, Marán, tiene frío, yo creo. Me enamoré de Chicago, pero una de las cosas que más amé fueron las crispetas, parce, de caramelo con cheddar. Esa combinación de crispetas es re Chicago. Y ya que nos estamos yendo para Nueva York, me compré un paquetico para comérmelo en el avión. Te amo, O Chicago. antes del avión. O antes del avión. Como en las películas. Si hay tiempo, me compro otro y me lo como en el avión.
hacer un facial, Camilo y yo, y Nicole, con una amiga mía que se llama Gillian, que es la mejor. Vamos a hacer el before and after, amor, de nuestras caras, ya va. Este es el before. A ver, tu before. Me van a cortar el bigote. Imagínate. La mató. Estamos en Nueva York. Esto es pre-concierto. Aquí estudié yo, mi amor. ¿Dónde vive? Por aquí. Por ahí llegaba yo. Ah, míralo, ahí. Sí, amor. Sí. Yo ya te conocía. Yo me acuerdo que cuando tú y yo recién nos conocimos. ¿Te desperté? Yo me acuerdo que cuando tú y yo recién nos conocimos, tú estabas. Me despertaste con ese ruido. ¿Te desperté con ese ruido, mi amor? Sí. ¿Te habías Perdóname, dormido? mi vida. Sí. ¿Me perdonas? Sí. Duérmete otra vez si quieres, amor. Sí, duérmete otra vez. Yo me acuerdo que cuando tú y yo empezamos a hablar, tú estabas en Nueva York en algún momento y estabas en clases, pero no éramos novios todavía. O sea, pudo haber sido en el 2013, 2014. Sí. Probablemente no. Sí, yo cumplí 15 años aquí. Yo me enamoré de ti cuando eras una quinceañera, ¿Valuna? Una Y así de pálida como me veo. Yo ¿Más te conocí pasito? siendo una quinceañera, mi amor. Sí, señor. No puede ser que llegamos. Opa, pero ¿cómo le asienta a Nueva York? Mi señora. ¿Usted se considera una señora neoyorquina? Muy yes, yes. Muy Well, fina. Papi, say something in English. Something in English? Yes, please. Say something in English. Yes, something in English. Hello, welcome. Hola, perrito. Wow, Evaluna, por Dios. No sé cómo me veo en este. Te ves hermosa, mi amor. ¿Estás relajada? Una mascarita para que se le levante todo el oxígeno y eso, mi amor. Mamá tiene barba, es un señor barbudo, mi amor. Yeah, go really close. This is funny. Baby. Duérmete. Qué rico, ¿no? Hicimos el antes y este es el después. Mira. Miren. Must be nice. Miren este glow, miren este glow. Ah, no. Vean mi after. Pero me pongo acá. Yo la verdad que siento que wow. Y ahora viene Nicole. Chao, Nicole, nos vemos en el concierto. Bye, Gillian. Thank you. Love you. Wow. Chao. Este sí es el trabajo más difícil del mundo, pues. Este man, santo padre. Vean esto. Wow. Qué susto. Increíble, pasa. Amo esta ciudad. Y amo la calle en esta ciudad y comer por ahí cosas raras. Y tomar café por ahí en cualquier esquina. Y caminar. Mira que dice, mi hermano, coño, nadie cogió nada de cartera. Qué belleza. Rompimos tanto que hay que arreglarlo y de todo. Papi, mira, esto se llama capítulo centrado. Se rompió en Madison Square Garden. Explícalo. Ay, me dormí a la 1 de la mañana. Me paré a las 5:30 de la mañana y me vine a correr al Central Park. Tengo frío y como no tenía termo, me traje un galoncito de leche. Me encontré un galón de leche. Obviamente no tiene leche. La gente me mira a correr y dice como, este man, ¿por qué corre con un galón de leche? ¿Era eso o no tener nada para tomar? Marica, no puedo creer. Yo empecé a correr porque veía videos de un tipo que se llama Casey Neistat, que corría por Nueva York. Y parce, lo acabo de ver. Ese que está por allí al fondo, que me pasó corriendo a 1000 por hora, es Casey Neistat. Ese tipo me inspiró a mí a inscribirme a la media maratón y a empezar a correr. Yo sabía que tenía que salir hoy a correr, parce. Y no sabía por qué. Por supuesto que me vio con mi galón de leche y dijo, ¿este tipo qué hace? No sabe lo que hace. Te amo, Casey. Te amo. Llegué, hice 16 kilómetros. Bueno, ahora a bañarme, terminar de empacar y para Miami.